Vamos a saludar al profe que ya está ahí. Profesor. Bienvenido. Buenos días Flor, buenos días Gonzalo, buenos días Melissa, buenos días a los amigos oyentes de Radio Panamá. No, cada típica es la cosa. Mire cómo brinca Flor de una vez. ¿Qué es eso? Mire cómo brinca Flor de una vez. No, Para que se despierte. No. Mire cómo eso lo hacen los profesores para saber si los estudiantes están prestando atención. Eso lo hacen los profesores para saber si los estudiantes están prestando atención. Entonces, ¿qué le Ella estaba ahí entretenida en el celular y brincó de una vez. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No, está bien. Esa era Oiga, y buenos días al trompista. Me reclamó de que no lo saluda a él. Bueno, pero ese señor quiere más protagonismo que Trump, ¿no? ¡Qué barbaridad! Sí. Está acabando con todo el mundo, Gonzalo. Ayer estuve en una reunión, para mi sorpresa, una reunión de conspiración política, y no terminé de llegar y me preguntaron, pero queremos saber quién es el trompista. Yo, no, déjelo en paz. Es más, no creo que a ustedes les interese conocerlo. No vaya a ser que los enrede más a ustedes aquí en estas reuniones. Así que dejen el trompista en paz. Pero el trompista existe, así que no crean que es un invento nuestro. Oiga, Es real. Es real. De carne y hueso. Antes de que el profe entre con temas nacionales, Gonzalo, rapidito, aquí hay un oyente que pregunta si puedes ponerlos al tanto sobre la novela de Elon Musk y Twitter. Bueno, rápidamente, para poner en contexto a los oyentes, usted sabe que Elon Musk no ha firmado todavía el papel per se de la compra de Twitter. Dijo que la iba a comprar, o sea, que la intención está y que la firma se iba a dar a final de año. Luego hay que pasar a una serie de revisiones, ¿no? Por parte de consultoras y de entes reguladores en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Cuando Elon Musk hace la oferta por 44.000 millones de dólares, es una oferta muy cercana a lo que la compañía estaba buscando obtener. Pero en aquel entonces le dijeron a Elon Musk que únicamente Twitter tenía el 5% de bots o cuentas falsas dentro de la red. Lo que ha dicho Elon Musk, y eso ha hecho que la acción, al menos el día de ayer, cayera un 17%, es que la información que le dieron sobre cuentas falsas y bots en Twitter no es tan certera como la que él ha descubierto según sus investigaciones y lo que está haciendo su equipo de trabajo. No sería el 5% de las cuentas falsas que habrían dentro de la red, sino el 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno sigue poniendo en hold la firma del contrato, seguramente se va a renegociar el contrato. Elon Musk no va a pagar 44.000 millones de dólares por la empresa, viendo ya que el número de cuentas falsas que hay dentro de la red no es de 5%, sino de 20%. Eso hace que el valor de la compañía, dirían algunos, caiga y que la oferta sobre la misma no sea de 44.000 millones, sino sea un poco más abajo. Bueno. Profesor. ¿Y eso cómo me va a afectar a mí? A mí me va a afectar algo como usuario de Twitter. Pues va a depender si al final Elon Musk acepta o no comprar definitivamente Twitter. Pero por si eso acepta, digo, que la compre o no, a mí me va a afectar en algo. Sí, porque él ya ha dicho que quiere cambiar la red. Pero que la va a cambiar ¿en qué sentido? Por ejemplo, va a poder, él quiere que usted tenga la posibilidad de editar los tweets que escribe. Él quiere la posibilidad o quiere darle la posibilidad a que personas como Donald Trump vuelvan a la red y como algunas... Pero Gonzalo, nada de eso a mí me afecta. A mí no me afecta en nada eso que me está A usted diciendo. no le afecta absolutamente nada, pues, ¿qué le voy a decir? Sí, pues, ¿qué me importa si Trump está en la cuenta de Twitter o no está en su cuenta de Twitter? Eso ni me quita ni me pone. Que el presidente de Guatemala no vaya a la Cumbre de las Américas tampoco le afecta a usted. No, pero estoy hablando de Twitter, yo no estoy hablando de la Cumbre de las Américas. No, pero es que como es que a usted no le afecta nada. A mí no me molesta, a mí no me afecta en lo absolutamente nada si Trump está en Twitter o no está en Twitter. A mí me afecta algo o me beneficia en algo, no. Eso Pero, ni me quita ni me... pero al trumpista le afecta, por ejemplo. Bueno. A quienes siguen, a quienes siguen a Donald Trump les afecta. El hecho de usted poder editar un tweet, dirían algunos que es un paso importante. Por ejemplo, el tema de monetizar. Pero eso es para los virriosos. Bueno, pero en el caso de gente como yo que usa Twitter para informarse,
o para informar, si fuera el caso, ni quita ni pone. Bueno, Pero realmente ni quita ni pone. O sea, si es Elon Musk o si es quien sea el dueño de Twitter. El tema es que la red sigue existiendo No, y yo creo tenga que esa capacidad de informar y bueno, intercambiar criterios y la gente estúpida puede opinar y la gente inteligente también y etcétera, ¿no? lo que pasa es que Elon Musk está trayendo a colación una realidad y es que llama la atención que el 20% de las cuentas sean falsas. Ojo con eso, es un dato muy importante. 20% son falsas. Número dos, Elon Musk ha dicho, esto se tiene que rentabilizar. Bueno, entonces, ¿cómo rentabilizamos esto? Hay que cobrar a las corporaciones, a las marcas y a los gobiernos el uso de Twitter. Muy poco, no al usuario particular, sino a las marcas o a Pero, las compañías o a los gobiernos. pero Tercero, último, el algoritmo tiene que ser público. Se tiene que conocer el algoritmo de Twitter. eso a ¿Cuál mí es no el me, algoritmo? No, pero a usted no le interesa eso, no, Pedro. que me interesa si el algoritmo es público o es privado. No, Ahora, si a mí me dice Elon Musk que me va a cobrar $5 al año por tener mi cuenta en Twitter, yo lo pago, no tengo ningún problema. Si Twitter va a seguir generando mucha información del mundo, de Panamá y del mundo. Si lo pago por Spotify, no, no lo va a pagar por Twitter. a este señor Flor no le importa nada, ¿no? Y de No le verdad que a importa usted nada. le sorprende que hay un porcentaje de cuentas falsas. De verdad que a usted le sorprende. No, 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 no. A mí no me sorprende. A mí me sorprende que un CEO de la compañía, de esta compañía, o el CEO de Twitter haya dicho, hay 5% de cuentas falsas y luego se conoce que no son 5, sino son 20. Pero nuevamente, le sorprende. No me sorprende, pero Con se incrementa seguridad cada usted vez. conoce gente que tiene cuentas falsas. Pero a ver, profesor, el problema está aquí, no en el número, sino en la mentira y en que se triplica Bueno, pero es una mentira entre ellos. hace, A hace mí, que, hace que el valor de la compañía no sea a, de 44.000 millones esa de es una dólares. discusión entre ellos, nuevamente. Esa es una discusión que nos afecta a los usuarios. Yo reitero, yo conozco de gente que tiene cuentas falsas en Twitter. ¿en Lo serio? dicen. Y lo dicen además. ¿Y para qué entonces tienen cuentas falsas? Si Porque no quieren que se enteren que son ellos los que están cogiendo esa información o los que están opinando de una manera. Porque ahí sí hay gente para, oye, Flor, hay gente para todo. No, Y a son mí lo que cuentas me falsas, no sorprende es que aparecen sus tengan nombres. cuenta falsa y lo digan. Dice, Sí, el sí, lo guardé. algoritmo debe ser abierto como en su tiempo, en la década de los 80 se estableció que los sistemas informáticos deben de ser open source. Dice aquí otro oyente que el algoritmo es sumamente importante. Eso define qué noticia te llega y cuál no. Flor, Bueno, eso es para los expertos, el los Gonzalo. tecnológicos. Hay una No, pero es generación de que gente que lo único que queremos tener es la información. Ya. para usted, pero hay gente que dice que está en contra o estoy en contra de que Donald Trump fuese bloqueado de Twitter. El trumpista seguramente sí, El pero trompista piénselo, se para de cabeza. Eso es así. Gonzalo, señora. Gonzalo. No, Dice no, aquí un no. oyente que por favor ya no le sigas el juego al profe. Dice que el profe cuando se lo Oiga, propone pero de es más verdad. odioso que Camacho, así que no le pares bola. Acuérdate que ellos Ajá, crecieron pero- Eso juntos. lo dice Flor. Eso no lo dice ningún oyente. Eso lo dice un oyente. Eso lo dice Flor. Oiga, antes de continuar cualquier otro tema, hoy miércoles 18 de mayo, es hoy, Melissa, ¿no? Sí, correcto. Hoy a las A las 7:30 7:30 de la noche, los invitamos a todos los que nos están escuchando a nuestro programa que retomamos por instrucciones y órdenes de Melissa, nuestro programa en el segmento Space de Twitter. Así es, ¿no? Es A correcto. propósito de Twitter, usted entra a Twitter, obviamente no es que entre a Panamá en directo en Twitter, sino entra a Twitter y usted va a ver la cuenta de Panamá en directo en Space. A las 7:30 de la noche estaremos Cristi Ramírez, Gonzalo Lázari y este servidor. Vamos a conversar sobre los 2 meses, ¿no? Correcto, 2 Del meses. señor Boris como presidente de Chile. Hace 2 meses usted estuvo en Chile. Como yo les comenté, yo estuve en Chile en enero, Flor. Ah, En enero, me acuerdo porque fue antes de la operación antes que de me la hice. elección, exacto. Les recuerdo, como les decía ayer, obviamente cuando pasábamos revista de los temas a tratar con los seguidores de Panamá en directo en Twitter, o bueno, que no necesariamente tiene que ser seguidor. Eso es así, Melissa, ¿no? No necesariamente tiene que ser seguidor, basta con que esté en Twitter.
No, Realmente. no, 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 no. no, a ver. A la página de Twitter de Panamá en directo y ahí va a poder ver el link. Claro, pero No, no, Melissa, no. cualquier persona se puede unir al Cualquier Space. persona así no sea seguidor. Correcto, Sí, cualquier sí. persona puede Entonces, unir si entras a Twitter, vas a ver ahí arriba los circulitos de lo que están en Space. en color morado, correcto. Y uno de esos va a ser el de Panamá en directo y ahí va a podernos escuchar. Les decía por qué. Porque ayer yo le comentaba a ustedes, los oyentes, cómo cuando países como Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, tienen algún problema político, económico, y se proyectan en el movimiento del comercio de esos países, cómo eso se proyecta inmediatamente en Panamá desde el punto de vista de la zona libre, de los puertos, del canal, y vaya usted a saber de cuántos otros servicios. Hay una proyección directa. Cuando eso, desde que Venezuela entró en esta crisis profunda de su dictadura, o sea, eso ha sido un golpe para zona libre. Colombia igual, Brasil igual, Chile también, Argentina. Entonces, vamos a analizar cómo se proyectan estos 2 meses del presidente Boris. María Cristina Ramírez, Gonzalo Lázari y quien les habla, hoy a las 7:30 de la noche en Twitter. Y obviamente usted puede no solamente escuchar, sino puede pedir la palabra y hacer sus comentarios y o preguntas a los panelistas. Oiga, Los panelistas son ellos dos. exacto, gente que sabe. Oiga, profe, y después de todo, ¿qué pasó con esa deuda de Venezuela con Panamá? No se ha oído hablar más del tema. Pero había una deuda, pero es que hay varias deudas, Flor. Había la deuda con Zona Libre, había la deuda con Copa. Correcto. Pareciera que con Copa como que se resolvió porque de pronto no se habló más del tema y como que Copa comenzó a volar de nuevo a Venezuela, tengo entendido, ¿no? Ahora ya, Hay iba a decir vuelos después de la hay vuelos a pandemia. Barcelona, Valencia, Maracaibo. Sí que debo Pero, entender que ese problema lo habrán resuelto de alguna manera. Con el caso de la Zona Libre, ahí sí no lo sé. Pero deben tener un poco de gente engrampada, Flor. Fíjese, si era así con Cuba, Zona Libre tiene décadas de estar haciendo negocios con Cuba. Décadas. Incluso en la época dura, cuando los gringos apretaban, que ¿por qué estás haciendo? Bueno, Zona Libre hacía negocio con Cuba. De hecho, tú ibas a Cuba y te encontrabas con cantidad de productos y esto, no, esto vino de Panamá. Y esto, yo, ¿cómo así? Claro, lo mandan desde Zona Libre. Y Panamá tiene décadas, o los empresarios panameños en Zona Libre haciendo décadas negocio con Cuba y hay una cantidad de empresarios en Zona Libre que los tienen engrampados. ¿No? Por el tipo de regímenes que son, ¿no? Porque los negocios no son con las empresas privadas de allá, son con el gobierno. Entonces tienen un poco de gente ensartada. bueno, y esperamos entonces la respuesta de la Cancillería por los cumbres de las Américas o no, o no, no hace ¿Qué falta. respuesta? ¿De qué? ¿Pero qué? ¿En qué nos va a cambiar la vida? Nada, pero Nada, no, Ah, ya, nada, deje eso así, deje eso así. no pasa nada, no pasa nada. Deje eso así, que el que se está enredando solito en la pata de los caballos es el señor Joe Biden, haciéndole caso a esa tanda de latinoamericanos que tienen su administración, que para mí eso es lo que lo tiene enredado. Para mi gusto, el señor Biden con respecto a Latinoamérica, una de sus mayores confusiones es esa tanda de latinos que tiene allí en su gobierno. Pero le voy a decir algo, le voy a decir algo. El levantamiento de algunas sanciones a Venezuela y a Cuba, Y a porque Cuba. han sido dos, créame, les va a hacer perder Florida en las elecciones de mitad de término. Ahora, ¿cómo se compagina eso con no invitar a Cuba y a Venezuela a la cumbre? Eso es lo que yo no tengo, yo no tengo, no entiendo. Ayer cuando vi esa noticia, digo, ¿esto qué es? O sea, ¿cuál es esta ñamería? O sea, no los invitas a la cumbre, tú mismo estás encargado de hundir la cumbre donde tú eres sede y con una mano y con la otra mano dices, no, le voy a bajar el volumen a Venezuela y a Cuba. están buscando acercamientos, Y exacto. sabe lo que me parece perverso, que digo, no voy a cuestionar a Estados Unidos porque le baje las tensiones a Venezuela y a Cuba. Lo que me parece perverso es que Estados Unidos no haga lo mismo en función de los presos políticos en Nicaragua. Eso sí me parece perverso. Porque al final de la historia, los regímenes de Venezuela y Cuba son una realidad ya de décadas. Y ya se sabe con lo que se vive. Pero la brutalidad
política que ha hecho Daniel Ortega de encarcelar a todo aquel que diga yo aspiro a ser, ni siquiera llegar a ser, yo aspiro a ser candidato, y además llevarlos a juicio y encontrar los culpables, es un tema de las cavernas, ¿no? Y es impresionante la indolencia tanto de Estados Unidos como del resto de Latinoamérica con esa actitud de Daniel Ortega. Porque dígame usted, si no amerita que por lo menos los gobiernos centroamericanos bloquearan a Nicaragua, no desde el punto de vista de bloqueo comercial, ¿sabes qué? Tú estás hediondo hasta que tú no saques a esa gente de las cárceles. Y tú no te sientas en ninguna reunión nuestra hasta que no saques a esa gente. Y lo mismo tendría que hacer el resto de Latinoamérica. No es que no te invito hasta que Daniel Ortega esté ahí. No. Porque es una realidad que los nicaragüenses tienen que resolver. Hasta que no saques a esos presos políticos de la cárcel, tú estás hediondo y no te puedes sentar aquí. Ya están todos condenados. Impresionante. Y lo que más me impresiona a mí es la indolencia de Latinoamérica con ese tema. O sea, me cuesta creer y entender esto. No, y el maltrato que No les están importa. haciendo No les- sometidos, ¿no? realmente no les importa. A América Latina no le importa lo que ocurre en Nicaragua. Hay que decirlo así. Para nada. Para nada. Ojo, aquí Biden se la está jugando, ¿no? Repito, Biden, estas decisiones, estoy seguro que le van a hacer perder la Florida en las elecciones de mitad de término. Porque si hay un estado duro en contra de Cuba y Venezuela, es la Florida. Y si hay un estado que da votos por latinos, es la Florida. Pero si hay un estado en el cual Trump tiene mucha ascendencia en Florida. También por eso Entonces mismo. va a pasar algo nuevo. No, Bueno, ya. No va a pasar nada nuevo. Y sí le digo algo, que ahí es donde el permanente problema latinoamericano de no entender o de no querer entender que ese bloqueo como el que se le hizo a Cuba no resuelve nada. Es más práctico, y se lo digo por experiencia vivida, es más práctico que los países de Latinoamérica, incluyendo ahora Estados Unidos y a Canadá, mantengan relaciones con esos regímenes para, en virtud de esas relaciones, poder infiltrar gente, poder promover cosas, que aislarse de esos regímenes. Si te aíslas de esos regímenes no puedes hacer nada. Le voy a decir algo, Gonzalo, que le toca a usted. Durante el gobierno de Luis Herrera Campins, que ya estaba acá la oposición armada y que acá ya había una democracia cristiana tendiente a robustecerse, Luis Herrera Campins envió embajador, creo que 1 o 2, de COPEI, y que no necesariamente eran diplomáticos de carrera, eran políticos de COPEI. ¿Y a qué vinieron? A ver cómo podían apoyar como embajadores a tener la relación diplomática entre Venezuela y Panamá. Pero yo le podría contar cuántas cosas hicieron los embajadores venezolanos a favor de la lucha opositora contra la dictadura. Jugaron papel varios embajadores venezolanos. Siempre me acuerdo de César Rondón Lovera. Jugaron papel. Entonces, dígame si eso no es más beneficioso que simplemente aislarse de los regímenes. Porque nunca se me olvida la primera vez que unos embajadores fueron a un congreso, un partido de oposición en Panamá, el régimen no lo podía creer. La dictadura no podía creer. Y los embajadores dijeron, no, pero que nosotros como embajadores vamos a donde nos invitan. Y claro, se tomaba la precaución. ¿Y quién eran los primeros embajadores? Le voy a contar. El de Venezuela y el de Alemania, que en aquella época estaba Helmut Kohl ya gobernando en Alemania. Eran los dos primeros invitados siempre. Es así. Tú no te aíslas, y si tú eres un Estado que lucha a favor de la democracia, si tú te aíslas de esos regímenes dictatoriales, tu capacidad de maniobra queda reducida. Mientras que si tú estás adentro, y esto no es nada nuevo, en Panamá y en buena parte del mundo, esos embajadores juegan papel si son embajadores políticos. Entonces, ¿qué se gana sustrayéndose de Venezuela y de Cuba y de Nicaragua? no, Nada. al final, nada. Y al final, Nada. quien sale perjudicado es el pueblo. Y esos latinoamericanos que están refugiados en la Florida nunca han querido entender eso, porque lo de ellos es más visceral, y yo lo entiendo también. Yo también lo entiendo, pero lo de ellos es más visceral que racional.
Casualmente aquí dice un oyente que el bloqueo a Cuba ha durado tanto gracias a esos cubanos de Miami y su Es correcto. extremista, Es correcto. que él los llama los talibanes de Miami. No, bueno, tampoco así. Ojo con eso. Primero, una falta de respeto a lo que está diciendo el oyente, porque el oyente seguramente no ha vivido lo que han vivido cubanos que se han ido de la isla. Pero hay que decir, sí, las sanciones tienen un papel importante o el bloqueo tiene un papel importante sobre el desarrollo económico de Cuba. Pero eso no quiere decir que la dictadura que está allí desde hace 60 años no tenga también su responsabilidad en Claro. gran parte de lo que está pasando en la isla. Dice otro oyente que los Sí países la- latinos perdón, Flor, piensan, perdón, sí, Flor, antes que lo lea, que sí la tiene, Gonzalo. Pero si tú te conviertes en promotor de profundizar ese aislamiento, tú también vas a tener tu cuota de responsabilidad, Por supuesto, ¿no? por Entonces, supuesto. está demostrado que es más inteligente jugar adentro que jugar afuera. O sea, yo le conté a ustedes, cuando el entonces Procurador General de la Nación de Panamá en dictadura, Rafael Rodríguez, padre de la diputada Zulay Rodríguez, cuando entre él y el fiscal Cuestas se meten al tema de la Caja de Seguro Social y la cantidad de plata que se robaron ahí a dos manos, millones de dólares, en el proyecto Caja de Seguro Social. Y el Ministerio Público, encabezado por Rafael Rodríguez, comienza a denunciar y miren esto, y miren esto, y miren, y cuando miren esto, el dedo comienza a subir, empieza a tocar a monos gordos de la dictadura. A este tipo hay que sacarlo. ¿Y qué se hizo con Rafael Rodríguez? Fue al colegio de abogados, denunció todo lo que tenía que denunciar y de allí 3 o 4 personas, entre ellos yo, lo montamos un carro por una puerta de atrás. ¿Y a dónde lo llevamos? A la Embajada de Venezuela en Panamá, que quedaba ahí en la calle 50, en la esquina donde hay unas emisoras. Ahí lo llevamos, ahí lo recibió el embajador y días o semanas después a Venezuela. Dígame si no es necesario tener esas embajadas, Claro, amigas. claro. Pero si tú te sustraes, tú no puedes hacer nada de eso. y los monos gordos se quedaron con lo robado. Es les pasó correcto, nada. Flor. No Es les pasó correcto. nada. Es correcto. Es lo que le iba a decir, un oyente aquí le dice, profe, los países latinos piensan, ¿cómo me afecta eso a mí? Hablando sobre el caso de Nicaragua. Pero al final sí nos afecta, porque hay gente que A tiene que nosotros, salir a de eso sus sí nos afecta. países, Claro. exacto, para... Twitter no me afecta, pero lo de Nicaragua sí nos afecta. Ujú. Y pregúntele particularmente a los ticos cómo le afecta lo de Nicaragua. Exacto, que Porque lo tienen ahí ocurre, al lado. vienen entonces las denominadas bombas migratorias, para la cual ningún país está preparado. Ningún país, Polonia no está preparado para haber recibido 2 millones, ya no sé por cuánto van de ucranianos. 2,5 millones. Nadie, ningún país está preparado para esas bombas migratorias. Y Demasiado. por eso la importancia de hacer causa común con estos regímenes dictatoriales, para evitar esas bombas migratorias. Por eso la importancia de exigir respeto a la dignidad humana, a la vida, a la libertad a la libertad corporal. Porque entonces la gente dice, no, yo me tengo que ir de aquí, si a mí me van a perseguir, me van a meter preso. Los bloqueos simplemente debilitan y acaban con la población. Los dictadores y sus grupos cercanos tienen suficiente riqueza acumulada para aguantar cualquier bloqueo. Bueno, ahí está el caso de Cuba. Cuando usted va a Pero Cuba, por favor. cómo vive la gente en Cuba y usted ve cómo vive el presidente de Cuba y todo ese sector. Al final, Flor, le voy a decir lo siguiente. Al final, de alguna u otra manera, lo que hacen es darle un argumento a estos regímenes dictatoriales para escudarse de sus políticas fallidas. O sea, el gobierno de Cuba nunca va a asumir la responsabilidad del desastre que tiene en cuanto al sistema económico, sino siempre se lo va a achacar al bloqueo. Y lo mismo Sí. pasa con Venezuela. Así es. Así es. Y mientras tanto, ellos viviendo bien y el pueblo sufriendo. Dicen oyente, Gonzalo, vaya a Miami, viva un mes con los cubanos en Miami, se va a querer ir a Cuba. Discriminan no solo a los cubanos recién llegados, sino también a los latinos en general. Dice que el 90% de los cubanos allá en Miami se comportan de esa misma forma. Dice otro oyente que los monos gordos se quedaron con lo robado al seguro y hasta les pagaron y cobraron Cepaden, que sinvergüenzas, ¿no? Sí, ellos también cobraron el Cepaden. Qué bárbaros. Descarados.
Solamente levantando el bloqueo a Cuba sabremos en realidad si es el bloqueo o el gobierno cubano es el causante de los problemas socioeconómicos en Cuba. No, pero Lo ¿cómo que vamos a sí es poner en que duda eso? Por ellos Dios. viven demasiado bien y el Dios. pueblo es el que sufre. Yo No. tuve la oportunidad de estar en Cuba y lo vi. Entrar a estos sitios donde que una cosa, pero a usted ve afuera una cosa horrible, fea, deteriorada, la gente viendo cómo se gana la vida. Y cuando usted entra a estos sitios que son del régimen, pero es un espectáculo. Se come y se toma de lo mejor. Pero Así también que, cuando vas a Cuba, aprecias y valoras más al pueblo cubano, sí, así es. porque esa capacidad que ellos han tenido como pueblo, ya no como los gobernantes, el pueblo de tener andando esos carros del año 58 y 50 y Sí, señor. tanto, porque eso es lo que se ha desarrollado es el ingenio para poder subsistir. Y ha provocado Entonces que tú terminas teniendo un aprecio muy especial por ese pueblo, ¿no? demasiado Claro. talento en Cuba. En cada restaurante hay un grupo cantando, amenizando y todos son No, lo de mejor verdad que que el cubano sí ha sabido aguantar, sí ha sabido aguantar. Y lo que hay que decir es que más allá de los comentarios, porque aquí yo me sorprendo, profesor, con la gente que apoya regímenes dictatoriales en este programa. O sea, si no es Rusia, ahora es Cuba. Es que no se puede aplaudir absolutamente nada lo que haga un régimen que acaba con los derechos humanos. El Congreso cubano acaba de aprobar hace 3 días que cualquier disidente puede ir preso entre 10 y 30 años por protestar. bueno, tipo ni que lo que está pasando en Por Nicaragua Dios. ahorita. Aquí tenemos de todo en el WhatsApp. No, pues, no, estoy atónito. Oiga, repita el número del WhatsApp que me lo están pidiendo acá. 6585-7122. 6585-7122. 7122. Bueno, ¿algo más dijeron los oyentes? Ay, bueno, de todo. Hay uno que está diciendo una cantidad de locuras aquí que no sé si leerla. Pero Eh, léelas. Ahora, Pensar el que está pasando agachado en el tema, se dan cuenta, es el trompista, el ¿no? trompista. Se está pasando agachado en el tema, le incomoda. Porque el Trump ese es una versión de derecha de todo este tipo de régimen. Así es. Claro. Y pensar que aquí, dice este oyente, hay gente que favorece esos regímenes, ¿será que no ven la tragedia humana que vive la población? Bueno, aquí en el WhatsApp también hay otros que no la ven. Mire, vamos a leer una impertinencia aquí. Profesor, todo eso que dice usted de Rafael Rodríguez lo hizo protegido por la Embajada de Estados Unidos. El profesor señor. siempre ha trabajado para esa embajada. No, señor. La embajada de Estados Unidos no estaba ni cerca de todos esos eventos. Para Benjamin, nada. Cuba, dice, en la bodeguita del medio. Sí, ahí yo soy feliz. Es un espectáculo, sí. Ahí yo soy feliz en ese lugar. Sí, nada más que muy chiquita. Porque usted quiere estar comiendo puerco adentro. ¡No! Porque quédese afuera, ahí donde se pasa bien, afuera, en la barra. Sí, sí. ¿Dónde queda eso, por favor? En la bodeguita del La medio. vuelta del Medellín, en La Habana, no, La no sé cómo Ah, explicar. ok. El sistema económico cubano no está en ningún libro de economía. Buenos días. Esta semana se abolió el linchamiento en USA, país de la democracia. En Panamá todos vivimos igual, de bien que nuestro presidente. Chuzo. Aquí también hay extremos, ¿no? Hay gente que en plena urbe ¿Qué dice? ¿Que Panamá es igual a Cuba? y en medio de millones y millones y millones viven muy mal. Pero no, jamás lo de Cuba. Pero le voy a decir lo siguiente, Flor. Sí, hay pobreza extrema. Sí, vemos una desigualdad notoria que cada vez se incrementa más. Sí, vemos una casa de madera que se está cayendo al lado de un PH de 30 pisos. Sí, eso es verdad. Eso es una tarea que el gobierno tiene que trabajar y los gobiernos tienen que trabajar. Acabar con esa brecha que cada vez se crece más entre los ricos y los pobres. Pero la diferencia entre Panamá y Cuba es que en Panamá usted puede comprar lo que le dé la gana. Gana, así es. Punto. Puede El comer. Estado, el papá Estado, no está sobre Mira. usted diciéndole cuánto tiene que comprar y qué tiene que comprar. Gonzalo, ¿sabes de las cosas que más me sorprendió en Cuba? Que los cubanos no pueden comer carne de res. Fíjese. No pueden, eso es un delito. Te comes un pedazo de carne y te descubre el gobierno, vas preso no sé cuántos años. Deja inventar, Flor. No, profesor, yo Deja quedé inventar. asustada. La gente no puede comer carne de No res. tendrán carne de res porque ya No pueden o sea, comer carne de res. pero no porque no tienen. Carne, No es porque no sí pueden, es tienen. porque no hay.
No pueden. La carne es para los turistas y para, Esta Flor se para inventa el vaina. régimen. No estoy inventando, profesor. Total, estás Yo inventando. lo vi. Lo que sí es verdad es que, claro, yo Los la única vez que viajé a las afueras de La Habana, fui a Villa Clara, a un juego de las estrellas, el juego de béisbol de las estrellas allá en Cuba. Eh, pero sí, yo veía y veía, pero nunca vi cabezas de ganado por ninguna parte. Sí. Porque lo que sí se come mucho en Cuba es puerco, muchos cerdos se come allá. Eh, Pero no vi ganado, así que no, parece que como y no entiendo por qué no tendrían ganadería ahí. Bueno, yo comí Pero carne. eso que está inventando Flor de que es Comí carne prohibido comer en carne. Cuba, pero el pueblo no puede comer carne. Se lo estoy Deja diciendo. inventar, ¿cómo que no pueden? Caso que es en la India donde no pueden comer carne. En Cuba no pueden, no pueden. La carne es Porque para... no hay, no es que no pueden, es que no hay. Bueno, pues entonces la poca que hay, ellos no la pueden comer, pues, qué concha, ¿por qué no? Porque seguramente es importada. Seguramente es No importada. sé, eso es un delito en Cuba, comerse la Pero carne. porque explícame cómo hace un delito. Te estoy diciendo eso. Deja ¿Son inventar vaina. ¿Son hombre, deja musulmanes? inventar vaina. ¿Son musulmanes? No. Sí, ¿será que ella está hablando de la Por India? eso, sino porque no pueden ellos comerse la carne. La carne es para la gente grande y para los turistas. Óigame, Profesor, dice, Flor tiene razón, profesor. ¿Usted no ha ido a Cuba? yo sí, Bueno, pero varias no, veces. no profundizó en eso. La última vez que traté de ir, no me dejaron ir, eso sí. Acá dice un oyente que yo acabo de inventar. No, yo lo viví, lo vi. Pero es que Lo escuché. yo nunca he comido, las veces que he ido a Cuba, nunca he comido carne de res, Yo eso sí es comí cierto. carne de res. Pero que es prohibido comer, que es ilegal, eso lo acabas de inventar. Y los pueblos no pueden comer carne allá. No por un ¿Cómo tema así? Es que de no hay. nada. Que no hay. Bueno, pero si yo tengo una vaca y la crío, me la quiero comer. Bueno, ellos primero, me la puedo créame que comer. Ellos no se la pueden comer. va a ser bastante difícil que usted tenga una vaca en Cuba. Es correcto, así La es. carne Partiendo de del res hecho. es del Estado, es propiedad del Estado. O sea, si usted ¿Quién, la fuera vaca? cubano, sí, si usted fuera cubano, Gonzalo, no puede comer carne de res en Cuba. Esta Flor se Puede. inventa. Hoy se paró con el pie, inventó. No. Es suerte la mía. Óyame, deja a los cubanos comer carne de res y carne de cerdo porque no entiendo algunas de las cosas que está pactando la administración del presidente Cortizo. Ayer se dieron dos hechos que hay que prestarle mucha atención. Se reunieron con un grupo de transportistas y dice que ha llegado a un acuerdo para el precio del combustible para ellos. Y yo digo, espérate ahí. Y a mí el precio del combustible no me está afectando. Nada más le está afectando a los transportistas. O sea, ¿qué pasó con el resto de los congos de Congolandia, este país? Que tú me digas que mira, es que con esa medida aplacamos esto y ellos no se van a paro y bueno, el tema de la paz social está bien, pero tú tienes que buscar una medida que favorezca a las grandes mayorías. Y estos transportistas, con respecto al resto de la población, son minorías. O sea, explícame por qué tú puedes llegar a acuerdos para ponerle tope al precio del combustible de los transportistas y por qué no inviertes esas mismas horas para buscarle una solución o un paliativo al resto de los mortales que también utilizan combustible. Claro. Ese por un lado. Por otro lado, ayer escucho que se reunieron con los dirigentes de Colón. Y el presidente ha prometido no sé cuántos empleos en zona libre, no sé cuántos empleos en la mina, y no sé cuántos. ¿Y este de dónde saca esto? No sé. O sea, ¿cómo tú puedes prometer empleo en zona libre y zona libre está de capa caída? Yo sé que el gobierno se va a sacar un as de la manga para con zona libre, pero dilo pues. ¿Cómo tú puedes comprometer empleo en el desarrollo minero si tú no tienes control sobre ese desarrollo? Desde el punto de vista de la administración del proyecto. Y bueno, el que sí puede garantizar es cuántos trabajadores van a haber en terminar el Hospital Amador y en hacer las obras, el estadio Mariano Bula y no sé cuáles otras obras que están haciendo. Ahí sí puede saber cuántos trabajadores van a contratar. ¿Qué es el error de los colonenses? Hacer de esas obras de infraestructura del Estado el alfa y el omega de su lucha. Porque esas obras van a comenzar un día y van a terminar otro día. ¿Y qué pasa cuando terminen? Otra huelga y otras paralizaciones. A ver, entonces,
de dónde se busca. Entiendan que lo importante es lograr convencer al capital nacional y extranjero que inviertan. Eso es lo importante, que el capital nacional y extranjero inviertan en Panamá en general y en Colón en particular, para generar empleo. Eso es, yo no entiendo por qué les cuesta entenderlo. No puedes depender de las obras de infraestructura porque, repito, las obras de infraestructura van a comenzar hoy y van a terminar la otra semana. Un día van a reiniciar las labores en el Hospital Amador Guerrero y otro día esas labores van a terminar porque ya no puedes, ya terminó la obra, ya qué vas a hacer. Entonces son empleos que eso es lo que Suntrax siempre ha peleado y lo ha peleado de buena manera y lo ha ganado, porque ellos no tienen empleo permanente sus años de vida útil. Es dependiendo de cuánto sube y cuánto baja la construcción que ellos tienen empleo. Entonces, hacer del alfa y el omega de estas negociaciones la obra de infraestructura del Estado es un error terrible, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que debieran estar estos dirigentes de Cuco, como se llama Cuco, es que, hey, presidente Cortizo, ¿qué hay que hacer para que la empresa privada de capital nacional y extranjero venga a Colombia e invierta? ¿Qué leyes hay que pasar? ¿Qué hay que promover? Sí, lo que no puedes promover es robarte los contenedores que van en el ferrocarril, porque esa imagen dice, no, yo ahí no meto $1. Lo que no puede promover es las llantas quemadas en los 4 altos, porque ahí nadie mete $1 en ese lugar. Y eso es lo que yo veo que no hay claridad. Las obras de infraestructura del Estado son pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando termine la obra de infraestructura de nuevo para la calle, porque hay que inventarse otro puente y habrá que inventarse quién sabe qué cosa para darle empleo, ¿no? La empresa privada es la verdadera generadora de empleos, bien remunerados y de forma permanente. No es el Estado el generador de grandes empleos. No lo es. Y usted va a ver, oiga lo que le digo hoy, usted va a ver el dolor de cabeza a partir del 1 de julio de 2024, cuando quien gane, sea quien sea, si es un poquito responsable y se encuentre con esta planilla, ahora ya estaba abultada y ahora la va a encontrar súper abultada en el Estado panameño. Y si es un poquito responsable, la tiene que limpiar. Y eso genera otro problema de carácter político y social también, ¿por qué no decirlo? Y es donde los dirigentes de Colón se nota que están perdidos. Andan luchando, que no critico que luchen por la obra de infraestructura, pero no se dan cuenta que eso no es lo fuerte. Aquí no se sabe qué pasó con el famoso puerto ese chino que iban a poner allí. De pronto ya no lo van a poner. Aquí no se sabe qué pasó con la planta de gas a base de gas natural de una empresa china, que de pronto ahora ya no lo están poniendo. ¿Qué pasó? Porque al final iban a haber 3 empresas. Ahora hasta ahora hay una, ¿no? Sí. Porque los chinos ni construyeron el puerto y todavía no han terminado la planta de gas. Que hasta donde yo puedo saber, hay sectores que le han dicho, hey, vivo con esa planta de gas. No me gusta esa planta de gas de los chinos. Cuidado. Eso es. O sea, ¿por qué? Y como lo decía Thomas Kena el día que lo entrevistamos, ese ferrocarril, que nadie daba un real por ese ferrocarril. Y resulta que el ferrocarril sigue siendo una opción para mover carga de un lado al otro del canal. Bueno, y después, ¿y por qué no pensamos en qué habría que hacer para mejorar el ferrocarril si es que fuera necesario? Habría que hacer algo. De eso no hablamos. De eso no hablamos. De lo que hablamos es que se encaraman al ferrocarril, abrir el contenedor y robar lo que está dentro. Así no podemos avanzar. Pero bueno, el presidente ha prometido una cantidad de empleo en Colón que yo me voy a sentar a ver cómo es eso. Ahora, lo otro que hay que esperar, profesor, ¿qué va a pasar hoy en Colón? ¿Por qué cae hoy? No, bueno, yo espero que no haya nada, que la gente vaya a trabajar y que permitan que los que no estaban en esas protestas y paralizaciones puedan desplazarse a sus puntos de trabajo y que los docentes hayan retomado su jornada de clases el día de hoy, porque ellos eran los que estaban también formando parte de esas agrupaciones y por eso paralizaron las clases. Entonces, ¿qué estará pasando hoy en Colón?
todo se normalizó después de estos acuerdos con el presidente. No sé, bueno, con la cantidad de empleos que ha prometido, que no sé cómo lo va a cumplir. Y con la estabilización del precio del combustible para el sector transporte, que era otra de las reclamaciones. Y donde Cortizo se puede equivocar, le voy a decir Gonzalo, para que usted diga que yo no conozco a Cortizo. A Cortizo le gusta rofear. Usted sabe lo que es rofear en panameño, ¿no? No, señor, explíqueme. Ay, a la peste. Explíqueme. Melissa, No, yo quiero saber. explíqueme. Es que Por favor, Melissa explíqueme. explique qué es rofear. Es rofiar, como tirar cizaña, no sé. ¿Vale parecido a eso? Es que Cizaña. es muy difícil Es explicarlo. difícil Ya- explicarlo. Sí, porque Dije, ya, no, rofea ya al profe, nosotros sabemos, roféalo. ya nosotros sabemos que es rofiar. Mira, rofear es lo que hace ver, Melissa no, con el pero- profesor. Rofear Ah. es lo que hace Melissa con el profesor. El profesor dice, No. no, espérese, y Melissa dice, no, que se calle, que vamos al cambio. Lo rofeó. No, eso no es rofear. Eso es Ahí que está, ella- ve, nadie en esta mesa sabe qué es rofear. Le voy a decir que es rofear. ¿Usted ha visto alguna jornada de boxeo? Sí, señor. Bueno, A la gente- cuando van al pesaje, por ejemplo, sí. y él dice, te voy a sacar la mugre, eso es rofear. Ok. Y cuando se van a llegan- tomar la foto, que se ponen el puño así en el mentón, eso es rofear. Y cuando Ok. llegan al ring no se hacen. Y cuando te voy a hacer la bravuconada, es una bravuconada. A Cortizo le gusta rofear. Sí, A lo Cortizo le gusta rofear. Eso sí se lo puedo firmar. A él le- los él- él rofeos traen funciona. resultados. Ahí está, Flora. Ahí está el punto. Si el rofeo te produce resultados, Cortizo no le puede decir ni a la zona libre, ni a la minera, ni a los puertos, ni al canal, ábranme espacio para no sé cuántos trabajadores, porque yo les digo, porque si no él puede rofear con eso, pero las empresas le pueden hacer así, Y en 6 meses más, Vuelta nuevamente. bueno, o sea, por eso a mí, y no digo, ahora, a lo mejor yo estoy especulando demasiado y de pronto Cortizo habló con todas estas empresas que están en Colón y le dijeron, conmigo puedes contar con esto, pues de pronto pasó eso y no nos los han dicho. No nos han dicho. Oiga, pero al gobierno le salió bien de rofiada con la minera. ¿Qué le Cuando salió ella- bien? Cuando le dijo la minera, les doy hasta esta fecha. Y si no, ¿Usted ya conoce el documento? No, no. nadie. Bueno, nadie lo conoce. Eso fue un rofeo típico de Cortizo. Claro, Ese- pero se logró, Eso, ¿no? cuando yo lo vi, ahí está tal como yo lo conozco. Le gusta, a él le gusta, él funciona. Eso fue un rofeo típico. ¿Dónde está el documento al día de hoy?